Les damos la bienvenida a DerechoCrítico.sb, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión exploraremos un tema muy interesante para todos nosotros y es el caso del derecho laboral. Y para ello contamos con un especialista en la materia, Melvin Cepeda, quien es abogado y notario, tiene una maestría en gestión laboral de empresas, es procurador en el área laboral y docente universitario de dicha materia. bueno, en ese orden de ideas, Melvin, queremos agradecerte el haber aceptado la invitación para esta entrevista en materia laboral. Comencemos por lo más básico. ¿Qué es una relación laboral? Ok, bueno, gracias por la invitación, Julio y Salvador. Bueno, ¿qué es una relación jurídica laboral en El Salvador? Lo encontramos de forma general en el artículo 17 del Código de Trabajo, específicamente en el capítulo referente al derecho individual de trabajo, contrato individual de trabajo. La relación jurídica laboral es aquella que se entabla entre un empleador y un trabajador o varios trabajadores a la vez, porque pueden existir contratos que, aunque se denominen individuales de trabajo, se puede contratar colectivamente o un grupo de trabajadores en el mismo documento. Quiero aclarar esta parte porque en el capítulo referente al contrato individual de trabajo en nuestro código habla de dos tipos de relaciones jurídicas laborales. La que es, digamos, el deber ser, que es la que regula nuestro legislador, que la relación de trabajo o la relación jurídica laboral debe entablarse por escrito, ¿no? Suscribiendo un contrato individual de trabajo, pero también presume la existencia del contrato a través de que se entablen contratos de forma verbal y no por eso deja de existir una relación jurídica laboral entre ambas partes o entre los dos sujetos activos de la relación de trabajo. Okay. En ese sentido, vale la pena que nosotros distingamos, si es que hay alguna distinción, entre la relación laboral que hay con patronos privados y con patronos públicos. Correcto. Bueno, en el ámbito de lo que podemos denominar quiénes pueden ser empleadores en El Salvador, en principio tenemos, si lo vemos desde la óptica del derecho de trabajo, el derecho individual de trabajo, inmersa dentro del Código de Trabajo, podemos decir que el empleador puede ser cualquier persona natural o jurídica. Y en las personas jurídicas, que digamos que es un gran porcentaje de los empleadores en nuestro país, ahí tenemos las sociedades, las asociaciones, las fundaciones, los mismos sindicatos de trabajadores pueden ser a la vez empleadores, tenemos las ADESCOs, los partidos políticos, las federaciones y asociaciones deportivas, que todas estas están reguladas dentro del ámbito de aplicación del Código de Trabajo. Entonces, pero de igual manera, si nos vamos a la otra óptica de quienes pueden ser empleadores, el Estado, ¿no? El Estado como tal también puede ser, o es empleador más bien, ¿no? Es empleador en aquella teoría que nos enseñan cuando somos estudiantes de Derecho, del despojo que hace el Estado de su investidura y del imperio, correcto, y se convierte a la igualdad de condiciones con una persona natural a ser empleador, ¿verdad? Digamos que esa es una ficción, ¿verdad? Es una utopía, pero el Estado también puede ser empleador y se convierte en una persona jurídica contratante de sector humano, ¿no? que le dé servicios, ¿no? Mano de obra o intelecto, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias en principio estriban en que para efectos del sector privado tenemos un marco jurídico que es el Código de Trabajo, que es el que regula todas las condiciones de acceso al empleo, las obligaciones de los trabajadores como también de los empleadores, las prohibiciones de ambos sujetos, de empleadores y trabajadores, los derechos, la contratación, etc. Y por el ámbito del Estado, digamos, en el caso específico, tenemos una ley del servicio civil, que es la que regula de igualdad cómo accesa el empleado público al empleo en el Estado, como también cómo accesa a la carrera administrativa, si es que puede accesar dependiendo del cargo que va
que va a desempeñar en el Estado, sus derechos, sus obligaciones, sus marcos sancionatorios, está regulado en la Ley del Servicio Civil, como para los empleados municipales. Igual, siendo parte del Estado, existe una ley de la carrera administrativa municipal que de igual forma regula quiénes entran o cómo entran al empleo municipal, quiénes estarán en carrera administrativa o no, cuáles son sus derechos, sus obligaciones y todo el marco sancionatorio. Esa digamos que es una gran diferencia con el Código de Trabajo, el sector privado, llamemos, que está regulado por el Código de Trabajo, con el empleo público, el empleo municipal, ¿no? Además de una situación importante que hace una gran diferencia entre el sector privado y el Estado, llámese empleo público o empleo municipal, el hecho de la estabilidad laboral. ¿Ya? La estabilidad laboral del trabajador del sector privado regulada en el Código de Trabajo es una estabilidad relativa. Cuando me refiero a relativa es durante la duración del contrato. ¿Ya? Y cuando el empleador decida ya no continuar con ese trabajador, ¿no? Ya no lo quiere, únicamente la penalidad que le dejó el legislador, tanto en el artículo 38 de la Constitución como en el artículo 58 del Código de Trabajo, págale la indemnización y se acabó la estabilidad. En cambio, en el empleo público o en el empleo municipal, la estabilidad va más allá de eso, ¿no? Porque tiene que llenar el empleador Estado, tiene que llenar ciertos requisitos para poder dar por terminada la relación jurídica laboral que existe con el trabajador o el empleado o servidor público, ¿no? Como se denomina. Interesante el planteamiento, Melvin, que haces de la relación laboral y esas diferencias entre públicos y privados. Sin embargo, toda relación jurídica, contractual, genera a veces inconvenientes o problemas. No se hablan de problemas de despidos, de la estabilidad laboral de la mujer embarazada, el famoso acoso laboral, tanto. Quisiera que nos dieras una pequeña explicación de cuáles son los conflictos laborales más comunes en El Salvador. Bueno, los conflictos laborales, yéndonos al ámbito de la regulación del Código de Trabajo, digamos, o sea, en el ámbito privado, yo creería que también en el empleo público anda más o menos en el mismo porcentaje, pero vamos a hablar de eso. El porcentaje mayor son despidos. O sea, despidos, creo que los juzgados de lo laboral que hay a nivel nacional, ¿no? Como los juzgados de primera instancia que tienen competencia en conocer en el ámbito de derecho de trabajo, el gran porcentaje es despidos. Y de ahí podemos hablar que los despidos hay, digamos, de varias modalidades. O sea, el despido de un trabajador, digamos, ordinario, técnico u operativo dentro de una relación jurídica laboral, pero también están aquellos despidos que, aunque la ley les dé una protección, ¿no? lo que llamamos en derecho del trabajo fuero o garantía, ¿no? Igualmente se dan ese tipo de despidos en las relaciones jurídicas laborales. Estoy hablando de despidos de mujeres en estado de gravidez o estado de embarazo, despidos de directivos sindicales o de aquellas figuras que dentro del derecho sindical están protegidas por esa garantía, por ese fuero. Y hoy en día, con las últimas reformas que se han hecho al Código de Trabajo y a otros marcos normativos, las personas que tienen enfermedades crónicas con tratamiento recurrente, que tienen un fuero y una protección para no ser despedidos. Digamos que eso es una carga que tienen nuestros jueces y también el ámbito administrativo del Ministerio de Trabajo, que son las mayores reclamaciones. Luego vienen, digamos, reclamaciones como el no pago de salarios, el reclamo de horas extraordinarias, reclamo de pago de vacaciones anuales, los aguinaldos, exactamente en el mes de diciembre, que también son reclamos que se pueden hacer a través de un juicio individual ordinario de trabajo. Eso quiero aclararlo para toda digamos, su audiencia.
y es que en el ámbito del derecho procesal de trabajo, las reclamaciones que tienen competencia de ver los juzgados de lo laboral y los juzgados de primera instancia con competencia en materia laboral son reclamaciones económicas. A lo que se puede reclamar son prestaciones de carácter económico, no aquellas prestaciones de carácter sustantivo que, aunque están reguladas en nuestra legislación, normalmente en el libro primero donde están los derechos de los trabajadores, esas muchas veces no se pueden materializar para llevarlos al ámbito judicial, se quedan en el ámbito administrativo, y en ese entendido es el Ministerio de Trabajo el que tiene la competencia de verificar este tipo de reclamaciones, este tipo de vulneraciones a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo. Excelente, me llama mucho la atención el abanico de conflictos que puede haber al respecto, y particularmente lo que tiene que ver con el acoso laboral. Nos gustaría saber cómo perfilar este concepto de acoso laboral y cuáles son los mecanismos para poderlo atender institucionalmente. Ok, esto es lo que conocemos, ¿verdad? Viene de la palabra del acoso laboral, inicia, digamos, su ámbito de aplicación en Inglaterra con aquello del moving laboral, ¿verdad? Es lo que conocemos como moving laboral. Es toda aquella vulneración, perturbación a la dignidad del trabajador en la relación jurídica laboral, ¿no? en el ámbito de donde desarrolla sus labores. Normalmente se identifica como un tipo de discriminación en el empleo, ¿no? en la relación jurídica laboral, ¿no? Eso, sobrecargarlo de trabajo cuando, digamos, en un departamento hay 5 personas y a uno le cargan de trabajo y los otros 2 no tienen trabajo, ¿verdad? O la pasan más desahogados y una persona está más sobrecargada. Hacer actos vejatorios, ¿no? Contra la persona, los malos tratos en el empleo, ¿verdad? Desde el hecho del tratamiento malo, no solo de obras, sino que también de palabras, etc., ¿no? En el artículo 53 del Código, específicamente en el ordinal primero, 3 y 4, tenemos tipificado, digamos, las causas que dan como resultado el acoso laboral en El Salvador, y eso ha estado ahí por décadas, no es que sea algo nuevo, que haya sido una reforma de los últimos años, ahí ha estado. Lo que pasa es que nadie lo ha digamos, reclamado, o ha ido al Ministerio de Trabajo muy poco a reclamar que está sufriendo ese tipo de tratamientos degradantes, vejatorios, etcétera, ¿no? Esto en el ámbito administrativo es el Ministerio de Trabajo, como dije, a través de la Dirección General de Inspección, quien tiene que verificar que en efecto hayan vulneraciones de este tipo en las relaciones jurídicas laborales. Ahora bien, llevar esto a judicializarlo, tal como acoso laboral, los jueces de lo laboral, los jueces de primera instancia con competencia en materia laboral, no tienen competencia para conocer. Como lo dije con anterioridad, la competencia de los jueces de lo laboral ante las pretensiones de un trabajador que demande es únicamente referente a prestaciones de carácter económico, y el acoso laboral no se materializa así. Ahora, quiero ahondar en esto. El artículo 53, 1, 3 y 4 del Código de Trabajo conlleva o nos relaciona al artículo 56. En el artículo 56 del Código de Trabajo encontramos regulado lo que conocemos como el despido indirecto. O sea, quiere decir que ante un acoso laboral, ante un hecho de malos tratos, un hecho vejatorio o que atente contra la dignidad del trabajador, el trabajador puede considerarse despedido e ir y reclamar a través de una demanda en un juicio individual ordinario de trabajo la indemnización correspondiente. O sea, ahí sí lo materializo, pero lo que reclamo es la indemnización porque me considero despedido. Ahora bien, y en el juicio el trabajador, en efecto, como él es el que esgrime la vulneración, tiene que probar en el proceso que en efecto sucedieron esos hechos relatados en la demanda. Y allí sí se puede judicializar. Ahora, lo que yo siempre he dicho, ante esta situación, que allí sí no llegó a tanto
como para poner un proceso especial donde se pudiera reclamar este tipo de actos discriminatorios del acoso laboral y que fuera el juez el que manifestara a través de una sentencia que cese el acoso o alguna penalidad al empleador o al representante patronal, porque en muchas ocasiones no es el empleador, el empleador es una persona ficticia, llámese persona jurídica, ¿no? Quienes realizan el acoso normalmente son los representantes patronales, los administradores, los gerentes, los directores, que son los que realizan en efecto, que tienen un contacto directo con los trabajadores. Ahora, como las acciones realizadas por los representantes patronales en la relación jurídica laboral es como que se hayan sido realizadas por el empleador principal, en efecto se podría materializar en este caso el despido indirecto, pero repito, el trabajador tiene que probar que se ha dado el hecho vejatorio o denigrante o discriminatorio. Bueno, Melvin, fíjate que bueno, en esta época de gran crisis, ¿verdad? Por cuestiones de salud en el mundo, se ha dado pues, un rompimiento paradigmático. Bueno, aquí se habla ahora de automatización, de robótica, de inteligencia artificial, ¿no? Y en el tema de la robótica se ha dado que en muchos países, cuando ya no son personas de carne y hueso las que están haciendo trabajos, sino que son robots. Estamos todavía, ¿verdad?, aquí en El Salvador un poco en pañales entre esos temas, pero de repente esa estabilidad laboral que tiene un trabajador puede verse afectada, porque luego ya no serán 50 en una planta, sino que serán 1 o 2 robots haciendo ese trabajo. Entonces, me quiero saltar un poco unos pasos adelante, ¿verdad?, en El Salvador, de cómo ves este tema de la transformación digital, la automatización y el tema de la estabilidad laboral. Digamos, esta crisis que hemos tenido a nivel mundial ha venido a acelerar a pasos agigantados toda la situación de la, yo no le llamaría robótica, sino que deshumanización de las relaciones laborales. ¿Ya? Deshumanización de las relaciones laborales, ¿no? Y es que ya se dio, se está dando y va a seguir dándose el desplazamiento de la mano de obra humana, ¿no? Que ha venido siendo suplantada por robots, como tú dices, automatizados o maquinaria, ¿no?, muy innovadora, tecnológica, que viene y sustituye al ser humano, ¿no?, dentro de la relación jurídica laboral. Ya lo estamos viviendo. Desgraciadamente tengo que decir, en efecto, que nuestro derecho de trabajo en el ámbito, y solo me voy a circunscribir a hablar un poco de nuestro país, todavía no tenemos nada de eso. Conocemos, laboramos junto a ese tipo de cosas, las vivimos, pero todavía no hemos dado un paso para regularlo, para atender el fenómeno. Exacto, para atender el fenómeno de qué está pasando con el desplazamiento de mano de obra. ¿Ya? Y cómo va las diferentes instituciones, en este caso el competente tendría que ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cómo va a abordar esto, porque esto también lo que va a venir a realizar en países como el nuestro es más desempleo. ¿Ya? El desplazamiento, más desempleo, probablemente mucho más empleo informal, ¿no? Migración, muy probablemente, delincuencia, todos los fenómenos metidos por esta situación que no le ponemos atención en el momento que ya se está dando. Bueno, aquí hay que decirlo, y es que también en esta situación de la flexibilización laboral y con esto de la crisis sanitaria que hemos tenido en el último año, porque llevamos un mes viviendo realmente intenso esta situación, pues se nos vino en El Salvador la obligatoriedad de regular las relaciones jurídicas laborales a distancia. El teletrabajo. Aquí no teníamos nada de eso. Sin embargo, hay que decirlo,
ya desde hace 20 años atrás habían empresas que habían empezado a trabajar en el teletrabajo, el telemarketing, trabajo desde casa, trabajo remoto, como quiera llamarle, ¿no? Pero no teníamos ninguna regulación y no sabíamos cómo abordarlo. Esta crisis obligó, digamos, a que existiera una regulación, ¿no? Que saliera una ley que regulara el teletrabajo y, digamos, ahora más o menos tenemos una ley ahí con regulaciones ya de cuándo vamos a considerar en efecto que estamos frente a una relación jurídica laboral en teletrabajo o trabajo remoto. Muy interesante estas reflexiones de nuestro entorno y de cómo vamos quizás un poco a gatas, ¿verdad? En nuestra regulación. Arañando. Para variar, sí. Arañando. Y justamente estas deficiencias en la regulación nos dificultan a los litigantes el ejercicio práctico, porque uno se encuentra con las preguntas de cómo atender un determinado fenómeno, cómo defender un determinado conflicto. Y ahí surge la pregunta, ¿cuáles son las claves para una buena litigación en materia laboral? Tanto si yo me desempeño como un abogado de la parte patronal o de la parte trabajadora. El plazo, ¿no? Porque los plazos de prescripción dentro del proceso laboral son bastante cortos, no como en otras materias. Tengo que verificar primero que esté dentro del plazo de prescripción que regula el artículo 610 del Código. 60 días corridos a partir del despido. O sea, cuando digo a partir, el día del despido cuenta como día 1, ¿ya? Y 60 días corridos que esté dentro de ese plazo para poder interponer una demanda de reclamación de indemnización por despido injustificado. Segundo, verifico eso y más importante todavía, estoy hablando solo si voy a ejercer la defensa de un trabajador. De mejor manera, interponer la demanda en los 15 días hábiles posteriores al despido. Ahí sí estoy hablando de días hábiles porque así lo maneja el artículo 414 del Código de Trabajo, que le dice que habla de una figura que se denomina presunción legal. O sea, el juez va a presumir, aunque si se interpone la demanda en los 15 días posteriores al despido, presume la existencia en efecto del despido que ha sido impetrado en contra del trabajador. Y el trabajador entonces, en principio, solo tiene que probar la relación laboral. A una carga procesal menos. Es una carga procesal menos, claro. De ahí podríamos hablar muchísimo más porque hay una gran tela en ese sentido. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que verificarse. De ahí interponer la demanda con los requisitos que están en el artículo 379, que son unos requisitos bastante básicos. Luego va a haber una conciliación. La conciliación es importante porque nuestro código maneja que el trabajador, tanto como su representante, como su abogado, en el entendido que va a tener un abogado, se presenten en la audiencia conciliatoria. Porque lo que les dije, si logramos establecer que la demanda se interpone en los 15 días y la demanda lleva esa figura de las presunciones legales, si el trabajador no se presenta a la audiencia conciliatoria, el legislador le dejó una penalidad del hecho que pierde esa figura de las presunciones y hay una reversión de la carga de la prueba. La carga de la prueba la lleva el trabajador y entonces va cuesta arriba. Pero digamos que esa situación desde el lado del trabajador puede ser un poquito más fácil. Lo único difícil es que los trabajadores muchas veces no tienen medios probatorios, ¿no? Sino que los medios probatorios están en manos de la parte empleadora y entonces se tendrá que echar uso de cualquier otro medio probatorio que se pueda conseguir o lograr establecer a dónde está ese medio probatorio. Hay diferentes medios probatorios que se pueden presentar en favor del trabajador para probar la relación jurídica laboral. Ahora bien, los problemas que más he visto en mi experiencia para efectos de los abogados que defienden los intereses del empleador es el hecho de que no logran establecer muy bien la defensa técnica que deben de hacer. ¿Ya?
es bien importante, y esto hay un gran desconocimiento por parte de los abogados en aquella de la figura procesal que conocemos como las excepciones legales, pero en una contestación de la demanda, que la contestación de la demanda es el medio para el ejercicio de la defensa técnica representada en este caso del empleador, conlleva también el ejercicio de la figura de las excepciones. O sea, no basta con solo negar con la contestación de las demandas, sino que debo decepcionarme. Hay jurisprudencia de la Sala de lo Civil que verifica el área laboral que manifiesta de que las excepciones deben alegarse, oponerse y fundamentarse en la etapa pertinente. En este caso, la etapa pertinente pues, es la contestación de la demanda, que es donde se debe ejercer. El problema central se da ahí por parte de los empleadores, que primero desconocen eso y contestan de forma negativa, pero no alegan excepciones, o sea, no están ejerciendo una verdadera defensa técnica, solo niegan, pero no plantean nada. Otras veces ponen las excepciones, pero no las fundamentan, ¿ya? Y mucho menos las van a argumentar, ¿verdad? Que tienen que decir, mire, ¿por qué vengo a alegar esta excepción? Ahora, y lo otro es el gran desconocimiento que hay de dónde están las excepciones, ¿verdad? En materia procesal, digamos, tenemos excepciones dilatorias, perentorias, otros hablan de las excepciones mixtas, etc. En materia laboral, no vamos a encontrar en ninguna parte del Código de Trabajo un capítulo referente a las excepciones en materia de trabajo. Y aquí, digamos, para el que le sirva, las excepciones en materia laboral son las que están reguladas en el artículo 50 del Código de Trabajo. El artículo 50, si lo vemos desde la óptica del derecho sustantivo, ahí dice el artículo 50, causales de terminación de contratos sin responsabilidad para el patrón. Pero procesalmente hablando, esas son las excepciones dilatorias. O sea, ustedes, para ejercer una verdadera defensa técnica, la relación de los hechos que le cuenta su representado, en este caso el empleador, tiene que venir y encajarla en cualquiera de las excepciones que están reguladas en el artículo 50. Como también pueden hacer uso de las del artículo 31, que son las obligaciones que tiene el trabajador dentro de la relación laboral. Al faltar a esos dos tipos de causales, obligaciones y caer en una causal de terminación de contrato, pues al trabajador, o más bien al empleador, le nace el derecho de despedirlo, pero probándole esas causales en el juicio, en este caso en el juicio individual ordinario de trabajo. El problema central está ahí. O sea, digamos, es el problema más grave que yo he dilucidado con los abogados que litigan en materia laboral. Excelente, Melvin. Realmente ha sido un tránsito bastante importante para la comprensión correcta del derecho laboral, desde su conceptualización, el cómo participan los privados, los públicos, los problemas típicos y sobre todo estos tips finales, ¿verdad?, para una buena litigación. Te agradecemos bastante el espacio, el tiempo que te has tomado para venir con nosotros y conversar de este tema y preguntarte si tienes algunas palabras finales. Bueno, agradecerles a ustedes que me han invitado y poder conversar del derecho de trabajo, que bueno, me apasiona este tema. Me imagino yo igual que hay muchos abogados que les apasiona el derecho de trabajo y pues podemos en determinadas ocasiones coincidir y platicar sobre este tema tan amplio, pero muy poco conocido por algunos abogados. Bueno, muchas gracias, Melvin. Y aquí vemos una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados al derecho administrativo, ¿no? Famosas nulidades en materia, por ejemplo, municipal y demás, pero ahora hemos visto una visión del derecho laboral encajada bastante en el Código de Trabajo. Estás invitado para futuras participaciones aquí con derechocrítico.cd. Yo a la orden, Julio Salvador, para hablar de determinados temas del derecho de trabajo, tanto público como privado. Bueno, y no nos queda más, Melvin, que decir, como siempre, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y siempre recordamos a Maquiavelo al final del programa: no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.